Mira a Valeria ahí a la orilla. Está tramitada, lo que es triste. Libertad para ti. En la popa el segundo ancla. Ya creo que son las 6 por lo menos, que acaba de salir un avión del aeropuerto. Hoy es jueves ya, bueno, jueves, sí. Sí, hoy es jueves. Hoy es jueves, viernes y el sábado salgo, es decir, me queda hoy y mañana. La muñeca parece que me sintió bien lo que es la medicación ayer. Y nada. Hoy me espera un día jodido. Mañana también, pero hoy es el peor. Porque estamos un poquito más de la mitad. Y es cuando uno más se desespera. Creo que va a estar el día nublado, las cámaras apenas tienen batería ya, el móvil apenas ya no tiene, lo estoy cogiendo para cosas puntuales y está apagado incluso. Entonces espero que hoy salga el sol, que creo que no, porque va a estar nublado y la cosa se complica bastante. Así que nada, toca aguantar y toca ser fuerte mentalmente y ya está. Si hay que pasar un poco de hambre, pues se pasa y ya está. Así que señores, embárquese. ¿Cuánto tiempo se pega para amanecer, macho? Y estos golpes, estos ruidos toda la noche. Aparte el olor a gasolina que hay, porque cuando mueve mucho el barco, la gasolina sale por el no el respiradero, sino el tapón que está mal, el tapón no tiene una junta selladora y sale la gasolina por ahí. Es por eso que a la noche una parte dormir por abajo, para la salida de la caseta. Gaviota, dándome los buenos días. Señor, aquí espabilando. Está la marea llena porque lo veo en esa piedra. La gaviota, ¿eh? La gaviota está contenta porque he vuelto. 30 años después. Mira ahí la banqueta. De esa piedra nos tiramos cuando éramos pequeños. Esta playa no era de arena, lógicamente, era de piedra. Solo había un telamito allí de arena. Y nosotros acampábamos por aquella zona. Nosotros cuando éramos críos nadábamos de esa punta a esta banqueta. Con 8 años, 7 años. ¿Qué pasó, mi niña? Buenos días. Ha resistido, señores. Soy consciente que si quiero coger un pulpo, esta es la mejor hora. Entre las 7 y las 8, como mucho las 9. Voy al agua. Me voy a poner ya no me puedo poner el traje por la muñeca y si tengo que pinchar, pues pincharé con la izquierda. Es la mejor manera, la estrategia que he estado pensando toda la noche. Voy a pasar frío, sí, un poco, pero bueno. Eso es lo que toca, nadie regala nada, ¿eh? Tengo suerte que este traje me queda un poco grande, porque si no, siempre que no hubiera podido meterme. Son las 7 de la mañana, más o menos, 7 y cuarto. De esta. Bueno, cogeré las aletas cortas, aquí las tengo.
y la herramienta de trabajo. Vamos al agua a buscar comida, así que al supermercado. Esta fresquita. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Sí, señor, sabía que la banqueta no me iba a fallar. La playa de la infancia. Ahora toca, señores, comer al mediodía. Voy a quitarla un poco, a descansar. Ahí ya sabía que tengo la comidita ya. Y lo que quería, pulpo. Así que estoy con la moral alta ahora. Ya era hora. Es uno de los motivos de los que me fui del sur. Bueno, he estado pensando que el pulpo, el que está más vivo, lo voy a mantener con agua salada. No sé si es este o este. Pero aún no tengo que dejarlo con agua salada, a ver si me aguanto para mañana. Señores, estoy muy contento hoy jueves. La verdad que me vine arriba un poco cuando vi los pulpos. Es una de mis pasiones, en verdad, desde pequeño, de los 8 años. Y encima lo cogí en una de las zonas donde antiguamente los cogía. Entonces, es maravilloso. Y voy a relajarme un poco, a mirar un poco el paisaje, meditar un poco y ya está. Y a estirar un poco los músculos también. ¿A dar una vueltita a la playita? Está bien, qué romanticones. Aquí me puedo entretener viendo aviones, gaviotas. Aquí hay otro tipo de vida. Mira qué precioso. Así está la playa. A las 9:30 salió ya el sol. Aquí tengo la placa ya cargando. Ahí. Espero que me cargue. Estoy aquí ahora que quiero cambiarle la batería del móvil que tengo a uno viejo, pero este, aunque es más antiguo, mantiene más la carga que este. Entonces no tenía para sacar la tarjeta, lo que es el pincho ese para sacar la tarjeta de aquí debajo, este pincho, y he decidido coger un artículo de estos de pesca, enderezarlo y sacar la tarjeta con esto, a ver si puedo. Te lo digo porque hay gente que dice que si no me aburro. Aquí no da tiempo de aburrirse. Bueno, son las 10:49, las 11 menos 10. Y creo que voy a cocinar ya el pulpo porque tengo hambre y lo estoy viendo ahí. La verdad que me estoy derritiendo con comérmelo frito. Así que voy a ello. Voy a usar esto de mesa, que está más baja. Voy a usar esta. Pues aquí tengo
el almuerzo de hoy. Y ahí queda otro. Así que nada, voy a empezar a preparar todo lo que es la fritanga y a disfrutar. Como veis, ya salió el sol, ahora está cargando la placa. Ya la vemos cargando, el foco también. Está aprovechando cargando el móvil. Así que nada. Ahí tenemos saliendo calor. Una hora después, espero que esté bueno, ¿viste? Joder. Aunque parezca chicle, me sabe a gloria. Pensé en hacerlo frito, pero iba a pingar todo el barco, entonces prefiero hacerlo así. Aunque ya de más. Si no me equivoco, llevo 2 horas cocinando, si no me equivoco. Pero el aceite le he dado otro toque. Bueno, pues todo esto lo guardaré ya hasta mañana, que es la siguiente comida. Esta puntita es que sabe de la leche, ¿eh? Es de escándalo. Encendí la cámara a grabar el momentazo este. No estás suscrito al canal, ya sabes, dale like, suscríbete, que es gratis. Y sí, ya con el sol pegando más que incluso en el sur, las placas estaban cargando bien las cámaras. Incluso me atreví a encender un poco la radio del barco para oír algo de música. Así me relajaba también. Curiosamente, como ves en los iconos que reflejan mi estado, lo peor era mi muñeca y el sueño. Pero en cuanto a la calidad de vida, como en la relajación y en la comida, mejoró. Aquí estaba mucho mejor y sin presiones externas. Pero recuerda, por el día, por la noche era lo peor y la noche suponía la mitad del día. Bueno, para que no se estropee el pulpo, pues he decidido calentar agua, hervirla y cocerlo, ¿no? El otro pulpo que cogí, pues se lo di a un pescador que había por aquí, se lo regalé. ¡Fuera! El chaval estaba todo el día con la caña para allá, para acá, para allá, para acá, pues le regalé el pulpo. Y lo más curioso que me dijo que ya tenía parte de la cena de Navidades, ¿sabes? Eso en verdad que fue bonito. Pero bueno, a lo mejor hasta mentira, pero yo me lo creo. Así que nada, voy a guisar el pulpo y así adelante. Recuerda que una de las condiciones que tenía era no pisar tierra firme, y cuando regalé el pulpo al pescador fue cuando más cerca de la orilla estuve, sin contar la baja, claro. Si te fijas al final, él empezó a caminar hacia mí porque se lo tiré, y sí, quizás está mal tirar la comida, pero por un bien no podía fallar a mi palabra. La cámara, al estar programada 5 minutos, paró sola. Podría omitir este gesto, pero no me gusta esconderme. Aquí veis cómo levanto mis aletas del agua y él empezó a caminar hacia donde estaba yo. Mis principios son muy fuertes y esto quería recalcarlo. Ahora que está bien caliente, procedo a echarlo.
Para la marea. No esperaba de verdad, no esperaba terminar el jueves de esta manera, con la moral subida. Muy subida por el hecho de que salió el sol, cargué el móvil, solucioné el problema de pesquera o eso, de la licencia de pesca. Y creas o no, eso me ayudó bastante psicológicamente. Aparte los pulpos, uno al final lo regalé a un pescador, ya lo dije antes, pero bueno. Entonces el jueves la verdad que me ha gustado. Entro en el viernes en la noche, del jueves entro bien, fuerte de mente. Así que ya mañana es el último día, ya tío, el último día antes de llegar a la noche, claro. Porque después la salida, ya el siguiente día, el sábado salgo. Entonces nada, al final el rayo de luz, como se oye, el rayo de luz es el que toca. Mira cómo está eso de fuera. El barco se sigue moviendo tremendamente y eso que tiene agua, porque el barco al doble fondo tiene agua. Pues ¿cómo coge agua? Pues no tengo ni idea, pero coge un poquito de agua, coge. Hombre, para estar ya tantos días el barco en el agua, tiene agua. A veces me pego unas sacudidas que para que recuerda que estoy en una cuna. Yo no sé cómo pasaré cuando duerma luego en mi cama de casa. ¿Cómo será el cambio de estar moviéndome, cómo se mueve esto? A luego estar en mi cama, ¿sabes? Quieto. Entonces eso, la verdad que estoy esperando el momento, a ver. Y estas son las pastillas que me estoy tomando para la muñeca. Voltaré y paracetamol. Como el Voltaren no me acuerdo cuántas eran, pues me tomo uno. Entonces paracetamol son 3. Así que así se me mejora la muñeca. Si no la esfuerzo se me mejora. Ahora no la puedo estar usando porque me duele, lógicamente. Pero me duele mucho menos que ayer. Ayer me estaba pegando hasta el latigazo. Penúltima noche, hoy es jueves ya noche, mañana el último día que conectará con la noche que me tenga que quedar. Es decir, que me voy a pasar mañana. Ya ha aumentado el viento donde estoy, está la cosa, esto aquí un poco que me incomoda, el barco se está moviendo, no se aprecia bien en la cámara, pero por el estabilizador y que yo me muevo también con la cámara. Pero también hace un montón de ruido. Como ven, hace un montón de ruido, hace de noche, se te mete en la cabeza. Y nada, así que aguanta un poquito más, que ya estamos ya llegando ya al final, a la recta final ya, tío. Entonces ya mañana me pondré a grabar todas las cosas que veo de esta playa, que yo cuando era pequeña me crié aquí. Veníamos mucho a esta playa, entonces grabaré todo lo que son los nombres de las piedras que le poníamos cuando éramos pequeños. A cada piedra le poníamos un nombre y la grabaré por debajo del agua y por encima con la cámara sin subirme a tierra, lógicamente. Así me entretengo y paso el día. Mañana no pescaré, lógicamente. Tengo el pescado y el pulpo sancochado ya y ya tengo la comida de mañana. Y ya el sábado como en casa. Así que nada, señores, esto ya se está acabando y espero que la noche vaya bien, que no lo pase mal. Me quedé un poco rascado porque no revisé los mosquetones como estaban. Los anclas sí, pero los mosquetones no. Pero bueno, espero que todo esté bien. Así que nada, hasta mañana, ya es tarde para mirarlo, ya es de noche. Pues voy a intentar grabarle el equipamiento del barco para que vean, por si quieren alguno aventurarse, pues que sepan lo que tengo.